Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Tramoya, un espacio de Vértigo TV dedicado al teatro y a las artes escénicas. Hoy nos acompaña Luis Mario Moncada, quien ha ocupado todo el espectro del teatro, desde actor hasta dirigir instituciones dedicadas al teatro. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis Mario. Bienvenido. Gracias por la invitación, un placer. Luis Mario, en este sentido, ya lo habíamos platicado un poco antes de cámaras, tú has estado en este gran espacio de teatro, has ocupado mucha participación, has tenido mucha participación en todas estas partes que lleva el teatro. Has sido actor, guionista, has escrito, has adaptado, has dirigido y has estado al frente de compañías y has estado al frente de instituciones públicas. ¿Cómo se hace el teatro en México? Y es una pregunta muy grande, yo lo sé, pero quizás irnos un poco a poco. Sí, con mucho esfuerzo, la verdad, para empezar, es un arte que en muchos sentidos se ha convertido en un espacio marginal de la creación, hay que decirlo, ¿no? Establecer, yo creo que su ubicación más precisa dentro del espectro de la cultura, creo que no está de más, ¿no? Porque eso te habla de cuáles son sus necesidades y también cuáles son sus fortalezas, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que el teatro, a pesar de que ha crecido mucho en las últimas décadas, se han abierto casi un par de decenas de licenciaturas a lo largo del país, es decir, hay un auge por estudiar, por hacer teatro, sigue siendo un arte que digamos está en los márgenes, ¿no? Eso habría que empezar por ubicarlo. Los presupuestos siempre son insuficientes, la correspondencia con el, digamos, la taquilla que se desprende de la asistencia del público también resulta insuficiente, entonces estamos en márgenes a veces de supervivencia, ¿no? Sin embargo, eso es parte de la condición del teatro, ¿no? Durante muchas décadas también hay maestros que hablan de que el teatro está en crisis, ¿no? Y a la conclusión a la que llegamos es de que el teatro siempre está en crisis, ¿no? Y esa crisis es lo que le permite precisamente estarse reinventando. Quizá ninguna otra disciplina artística se ha reinventado tanto como el teatro en el último siglo, desde la aparición del cine, digamos. El teatro vio cuestionadas sus premisas, ¿no? Como forma de contar historias, como de atraer a un número de público para un evento determinado. Entonces se cuestionaron sus principios, se demolieron prácticamente, y entonces desde entonces ha tenido que estar buscando un acomodo. Y eso ha sido interesante porque le ha obligado, digamos, a experimentar con lenguajes, ¿no? A buscar maneras de interrelacionarse con el público distinto, ha roto esta premisa de contar historias y entonces ha terminado en lo que hoy en día es un paradigma muy interesante y providencial, creo yo, ¿no? Que es ha hecho de la experiencia escénica más un acontecimiento que una representación, ¿no? El teatro o trata de dejar de ser representación, simplemente una obra cada día que se repite, etcétera, etcétera, para convertirse en una experiencia para el público. Y eso es lo nuevo que le ofrece, ¿no? Es algo que no le puede ofrecer ni el cine, ni la literatura, ni la televisión, mucho menos, ¿no? O sea, ni ningún otro evento, ¿no? El teatro es un espacio en donde el público va con una especie de cofradía cómplice que se reúne en un lugar extraño, porque ya ni siquiera es necesariamente en el edificio teatral, para vivir una experiencia esa noche que va a ser algo único, ¿no? Claro, el tema de sacralizar el teatro, de desacralizarlo también, Reina Barrera nos comentaba que el teatro es un rito, Ajá. donde llega la gente y hay cierto respeto hacia. Pero también estamos viendo una evolución en México, por lo menos, en otras partes del mundo también, por supuesto, pero en México se está dando mucho esta interacción con el público. Así es. ¿No? Esto también obedece a la adaptación que se da a partir de la interacción con otros medios, como la televisión, como el cine, o es algo que estamos copiando.
Mira, yo creo que es un proceso natural, ¿no? Que evidentemente hemos visto de otros lados, pero que en México lleva su propio proceso, ¿no? Su propia iniciativa y su propia búsqueda y necesidad de encontrar precisamente ese espacio en donde encuentra un acomodo con la sociedad, ¿no? Y entonces ahí ocurre que tiene esta cercanía, este contacto casi epidérmico, digamos, con la gente, que, insisto, es único, y que lo convierte en esto que Luis de Tavira afirma, ¿no? Como su estado de cercanía tal que lo vuelven lo más moderno que hay, digamos, ¿no? Es un arte arcaico, porque no tiene la posibilidad de la reproducción masiva que tienen las otras artes. En ese sentido, es una disciplina artesanal, ¿no? Que solo puede ser presenciada por quienes acuden al evento, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene esta posibilidad de cambio, de contacto, de esta casi postulado situacional, digamos, que lo hacen único, ¿no? Y en ese sentido, yo fíjate que marcaría un parámetro que establecido por alguna investigadora por ahí, que dice que después de las Torres Gemelas, la realidad se ha transformado de tal manera, estamos hablando de 12 años, dice que el teatro ya no puede representar lo que representaba antes, ¿no? Lo que ocurre en las calles, lo que ocurre en las manifestaciones públicas, lo que se desarrolla a través de las redes sociales, ¿no? O sea, lo vemos ahora con las revoluciones, esta es la primavera árabe que se le llamó, con otras situaciones, lo que se está dando in situ, la violencia por el efecto del narcotráfico, hacen que tú vas al teatro y quieres mostrar una fábula, una ficción, y ¿cómo va a superar la realidad? ¿No? No hay manera, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es plantear otra cosa, plantear un encuentro, plantear una situación más bien que confronte al público y al espectador de otra manera. De ahí es donde pues, la realidad está empezando a subir al escenario, ¿no? Está empezando a desplazar a la ficción. Y entonces este contacto que antes era ficticio entre el espectador y la obra, se está convirtiendo en algo cada vez más real, ¿no? Y en algo que invita precisamente a venir precisamente y ver el teatro como esta especie de ritual contemporáneo, digamos, porque no creo que tenga un sentido sagrado, no creo que tenga un sentido litúrgico o religioso, ¿no? Pero sí es otro tipo de liturgia, ¿no? Entonces, eso es en lo que se está transformando y eso es a lo que nos está obligando. Obligar no es una palabra que no me gusta, pero digamos, a donde nos está llevando este devenir histórico, ¿no? Pero al mismo tiempo estas posibilidades del teatro, ¿no? Claro. En este sentido, y retomando la pregunta inicial, dado estas características del público, de las circunstancias actuales, mundiales, contemporáneas, regionales, locales, ¿cómo escoger una obra para montarla en México? ¿Qué características debe tener? ¿La compras? ¿La creas? ¿Qué se hace para ofrecer? ¿Qué se le debe ofrecer al público mexicano para que vaya al teatro? Esa es una gran pregunta y la verdad para la cual no hay una sola respuesta. Evidentemente hay teatro para todos los públicos, porque hay muchos públicos, ¿no? Hay desde el espectador que quiere ir un fin de semana a ver al actor que ha estado viendo en el cine o en la televisión y que de pronto pues, quiere verlo materializado en escena, y me parece una necesidad legítima, pues, ¿no? De un espectador, pero hay aquel que quiere vivir otro tipo de experiencia. Hay aquel que quiere estar en contacto con lo último que se está haciendo en Broadway o en el West End de Londres, ¿no? O que quiere cosas verdaderamente alternativas, ¿no? Que quiere ir a una representación que se hace en un departamento dentro de un edificio, ¿no? Que te lleva digamos, por un laberinto distinto, ¿no? Para vivir esa experiencia. Entonces, no hay una respuesta, evidentemente. Sin embargo, digamos, si partimos de lo que es el circuito del teatro, el circuito convencional, que es, digamos, en la Ciudad de México, estamos hablando, ahorita la verdad es que ya no tengo el dato concreto, pero 80, 100 teatros tal vez haya en la Ciudad de México que tienen una oferta desmesurada y para todos los gustos. Ahora también estamos hablando de 80, 100 teatros para una capital de más de 10 millones de habitantes, eso sin contar las zonas conurbadas, digamos.
pues no es tampoco gran cosa, ¿no? Pero bueno, si consideramos eso, mucha gente lo que hace es que, te digo, busca lo último que se estrenó, nuevos lenguajes, ¿no? Aquellos que están mezclando cosas con multimedia, aquellos que vienen de la literatura y que están experimentando con esto que llaman hoy la narraturgia, que es esta especie como de relato escénico, como subir la literatura a la escena, ¿no? Entonces está viendo qué autores en el mundo lo están haciendo, o muchas veces, y eso la verdad es algo que de lo que sí podríamos sentirnos, por lo menos que hay un atisbo de mejoría, de que cada vez más se está buscando que autores mexicanos hablen de la realidad nacional, ¿no? Entonces eso también ayuda para crear esta interlocución con el público, y que creo que cada vez es más el espectador que ve la cartelera y ve de quién es la obra, ¿no? Y si ve que es un autor mexicano, bueno, ya no tiene la desconfianza que quizá tenía hace algunos años, ¿no? Porque hay un movimiento, creo yo, dramatúrgico cada vez más interesante que está dialogando precisamente con un nuevo espectador, ¿no? Que está creando un nuevo espectador, ¿no? Entonces, si hablamos de convencionalmente, yo quiero montar una obra que se está haciendo en Broadway, pues yo hablo a la SOGEM, generalmente pido o pregunto, ¿no? Si están libres los derechos. Si es así, pido que a través de agentes se comunican con el autor para ver si me los cede, digamos, y entonces yo a partir de ahí empiezo a armar una empresa específicamente para ese montaje, llamo directores, llamo productores, en fin, ¿no? Reúno los recursos y a partir de eso monto la obra, ¿no? Pero hay otros casos, muchos, donde en realidad se están generando los proyectos con un grupo que escribe su propia obra, que sabe que lo va a montar en un lugar determinado, entonces piensa en esa comunidad específica. En fin, son muchas las variables, ¿no? No podría hablar de una sola forma como de cómo pensar en montar qué obra y para dónde, ¿no? Claro, porque finalmente tú decías ahorita que hay mucha oferta en el teatro y que la gente ya no le tiene miedo al autor mexicano. Uh-huh. Sin embargo, también se está dando mucho una suerte de oferta de adaptaciones del clásico. Vamos, nunca ha bajado la oferta de clásicos. Sí. Sin embargo, ahora la gente acude mucho. Lo he visto, Beauty Free Elena. Beauty Free Elena sí. Ha tenido un gran éxito. Tuvo un gran éxito en Santa Catalina. Y es una adaptación de una obra, de una tragedia de Eurípides. Así es. Y es un tragedión. Vamos, no es una obra fácil. Así es. Y la gente fue, y la gente aplaudió, y sacó a los actores un par de veces. Vamos, eso qué posibilidad le da al dramaturgo de moverse. Es decir, tú dices que no hay una respuesta concreta, pero el dramaturgo puede decantarse por adaptar, puede decantarse por comprar los derechos completamente, puede tomar una obra de autor. Luis Mario Moncada, ¿qué es lo que hace para montar una obra? Bueno, yo hago de todo, en realidad, ¿no? Acabo de concluir temporada hace apenas un par de meses de una adaptación precisamente que hice de una película que es Hard Candy, ¿no? Que fue una solicitud que una productora me hizo, que tenía los derechos del guión de la película y lo que querían era una adaptación al teatro, ¿no? Entonces, digo, esa es una posibilidad, ¿no? Que además es curioso porque vino el guionista de esa película, vio la obra, vio la adaptación que habíamos hecho y decidió, por lo menos es lo que tengo entendido, que le había gustado, porque nunca se había llevado al teatro ese guión, digamos, y decidió que esa iba a ser la versión que iba a ser para el teatro hispano, digamos, ¿no? Si alguien la quería montar en cualquier otro lugar, ya sea en España, Argentina, Perú, etcétera, iba a ser esta adaptación, ¿no? Entonces dices, bueno, pues es una manera de recrear y de utilizar ideas de otros también para crear una producción, ¿no? Pero también hay otros mecanismos. Yo he hecho obras originales, he hecho adaptaciones de novelas, he hecho adaptaciones de clásicos del teatro, he hecho a Ibsen, he hecho a Shakespeare. De hecho, digamos, mi último proyecto que está por estrenarse en estos días con la Compañía Nacional de Teatro
que tiene un doble título, Un soldado en cada hijo, Códice Tenoch como subtítulo, es una versión que es original, digamos, yo la llamaría, pero inspirada en las obras históricas de Shakespeare, ¿no? Que es un proyecto muy peculiar porque yo retomé, digamos, la estructura y en algunos casos algunos personajes de las obras, de toda la saga histórica de Shakespeare para hacer una obra que se ubica en el siglo XV en México, ¿no? Entonces es una saga prehispánica en realidad, una trilogía originalmente, pero que ya terminé sintetizando en una sola obra, que narra los sucesos políticos previos a la constitución de la Triple Alianza, que dio pie a su vez a la creación del Imperio Azteca, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo XV, 1420, por ahí, ¿no? Esta historia que dura 30 años empieza en 1398, 1400 más o menos, y termina en 1430, ¿no? Entonces, esos 30 años de historia a partir de la estructura de diversas obras de Shakespeare, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que tiene uno todo el margen de maniobra que quiera, ¿no? Es cosa de cómo utilizas las ideas, ¿no? Cuando hablas de esta versión de Helena, de Eurípides, bueno, lo que pasa es que los mitos griegos te dan para traerlos a la actualidad de la manera en que quieras, porque finalmente estamos hablando de comportamientos arquetípicos del ser humano, ¿no? Entonces podemos replicar eso en cualquier realidad, ¿no? Claro, el amor, los celos, la muerte son intrínsecos del ser humano. Así es. ¿Qué tan difícil es hacerte de recursos? Es decir, bueno, tú tienes apoyos y tienes cierto prestigio, pero para otra persona, un director novato, para alguien, ¿qué tan difícil es hacerse de recursos en el país? Mira, tiene sus complicaciones, pero siempre hay manera, ¿no? Creo yo. Si uno está decidido y hay una vocación, siempre habrá manera de hacerlo. También es cierto que hay todas las posibilidades, digamos, en cuanto a que el teatro ya no está restringido precisamente al edificio teatral. O sea, yo tengo una obra y la puedo montar en la sala de mi casa, ¿no? Lo he llegado a hacer, ¿no? Digo, para alguna función especial, digo, a ver, no tengo el teatro ahorita, bueno, lo hago en la sala de mi casa, ¿no? En un lugar público, en fin, hay muchas posibilidades ahí, y yo creo que los jóvenes artistas del teatro se están precisamente organizando para que no los limite por un lado la existencia de espacios que en México son pocos, hay que decir. O sea, si hay un cuello de botella, hay espacios, por ponerte el ejemplo del Centro Cultural Helénico, donde de pronto hay una cola de 2 años para estrenar ahí, ¿no? Entonces tú tienes la obra ahorita y no sabes si vas a tener actores dentro de 6 meses, ¿no? Entonces, pues tienes que montarla en algún lado. Entonces, bueno, tienes que buscar alternativas. Recursos económicos, ahí es un poco más complicado el caminito, pero pues, las instituciones públicas ofrecen becas, subvenciones, en fin, apoyos para coproducciones y demás. Es un poco más difícil con los productores privados, que también los hay, que también aportan dinero, pero ahí sí van un poco más a la segura con su inversión, ¿no? Pero la verdad es que las compañías jóvenes lo que empiezan por hacer, y yo creo que lo hemos hecho todos, es que con recursos limitados, pero sobre todo, y porque cada vez más el teatro está basado en el arte del actor, que no necesita otra cosa más que su cuerpo y su voz, entonces no necesitas grandes escenografías, no necesitas grandes espacios, y entonces puedes hacer una obra con muy pocos recursos y a partir de ahí más bien ir generando este espacio de encuentro con el espectador. Y si el espectador le interesa y lo apoya, la verdad es que los recursos van saliendo aquí o allá, ¿no? Lo importante, yo creo, es tener una buena obra, ¿no? Y estar explorando un lenguaje que resulta auténtico y que a la gente le está diciendo algo, ¿no? Verdadero. Ahora tocas el tema de tener una gran obra. Sin embargo, puedes tener una gran obra, pero tus recursos de dirección, tus recursos actorales, no son lo suficientemente adecuados para eso. En ese sentido, ¿cómo se debe de formar tanto el actor, como el director, como el dramaturgo, como el productor? ¿Debe de haber una formación atrás de esto? O yo, Enrique León, de pronto veo, no sé, Diatriba de amor contra un hombre sentado. ¡Ah, qué buena obra! Es una buena obra. Pues me voy a montarla aquí
a la calle, Claro. ¿no? Y con mi prima, y pues yo la veo. Sí. ¿Se vale también? No se puede, tendría que haberte dado los derechos García Márquez, ¿verdad? No, pero antes, por supuesto. pero pues la puedes hacer donde sea, por supuesto, ¿no? Yo creo que ese no es el problema. Ahora, sí es cierto que el teatro implica un lenguaje especializado. Curiosamente, yo creo que es la disciplina artística más vilipendiada y más injustamente tratada, porque todo el mundo cree que lo puede hacer. O sea, cualquiera cree que se puede parar en un escenario y actuar, ¿no? No ocurre lo mismo con la música, porque no cualquiera se planta frente a un piano, ¿no? No ocurre lo mismo con la danza, no ocurre lo mismo con la literatura, ¿no? Quizá también hay demasiados sí, que sienten que pueden escribir algo, ¿no? Cada vez ocurre más con el cine también, ¿no? ¿Cuántos autodidactas no hay que agarran ya una cámara, incluso la del celular, y te pueden hacer una película? Y la verdad es que algunos no lo hacen mal, ¿no? Entonces, también es cierto, hay que romper el mito de la escuela, ¿no? De que necesitas una escuela forzosamente para aprender. Pero sí es cierto que el teatro tiene un lenguaje que es especializado también, ¿no? Y que hay que ir creando esa convención, hay que ir creando el lenguaje de la escena, ¿no? Y eso generalmente se hace cuando tienes un grupo, cuando exploras precisamente cuáles son los signos, ¿no? De la escena, ¿no? Y eso sí hay que estudiarlos un poco, hay que experimentarlos. Pues, finalmente es un lenguaje que tiene su complejidad, ¿no? Entonces, para adentrarse en ello, pues yo creo que sí hay que estudiar un poco y hay que ligarse con otros, porque además el teatro es un arte colectivo, ¿no? Entonces hay que estar actualizándose, hay que estar explorando, bueno, qué es lo que se está haciendo también en otros lados, cómo me puedo nutrir, cómo puedo acercarme al público. Hay muchas técnicas de acercamiento al público, ¿no? Desde la impro, por ejemplo, ¿no? O lo que en los 70s era el teatro del oprimido y que ha desarrollado técnicas precisamente de participación, ¿no? O lo que Nicolás Núñez hacía desde los años también 70s en la Casa del Lago con lo que él llama el teatro antropocósmico, ¿no? Que es una forma de teatro participativo interesante, ¿no? En fin, hay muchos modelos de acción y finalmente uno puede hacer, te digo, el teatro en cualquier lado. El teatro está en el evento inesperado muchas veces que la gente se encuentra al voltear la calle, ¿no? Entonces, eso es algo que, digamos, yo no lo limitaría exclusivamente a que el teatro es el que se hace en el escenario y en un circuito, digamos, convencional, ¿no? Yo creo que se están multiplicando las formas y en ese sentido habría que ser muy optimistas. Por supuesto que es un teatro muy de pequeños grupos, ¿no? Yo creo que el teatro, esas experiencias se están convirtiendo en eventos, sí, como de cofradía, ¿no? Sin embargo, hay una experiencia que hace un par de años vino a México muy interesante de Roger Bernat, un artista catalán, que hacía sus obras en parques públicos, ¿no? Y la gente que iba les daba unos audífonos y les ponía unas casacas de colores y él les empezaba a dar instrucciones a través de ni siquiera un altavoz, sino un mecanismo de sonido que solo ellos oían, ¿no? Entonces el público de pronto corría de un lado a otro de la plaza según las instrucciones que él iba dando, ¿no? Que claro, los iba introduciendo de una manera muy suave para que nadie se sintiera violentado de me están poniendo a actuar, sino que era una cosa como muy, muy sutil, ¿no? Que llevaba un proceso, pero al final, después de una hora, el público corría de un lado a otro de la plaza y la gente que iba pasando veía a 60, 80 personas corriendo en la plaza sin saber exactamente lo que estaba ocurriendo, pero ahí había un evento que era magnífico y que era inesperado y que era sorpresivo y que para la gente representaba, tanto para la que lo hacía como para la que lo veía, representaba un evento único, ¿no? Entonces, la verdad es que no hay fórmulas, ¿no? Yo creo que hay muchas maneras. Yo no me limitaría en ese sentido, ¿no? Sin embargo, acabas de darnos, si no una receta, sí, los principios básicos. Tener ganas, sí, tener un sustrato que te permita tener un lenguaje teatral, que te permita tener esto. Los recursos se suplen con las ganas, no siempre, pero sí. Y como bien me decías, adquirir los derechos. Sí, es una exacto. Y más importante aún,
tener un espectador, ¿no? Exacto. Como diría Peter Brook, ¿no? Lo único que necesito es tener una alfombra y pararme en ella, que se convierte en ese momento en mi espacio, y tener un interlocutor. Y ahí se hace el teatro, ¿no? Claro. Mencionabas que estás por presentar una obra. Así es. Platícanos un poco más de esto. Bueno, mira, este es un proceso, es una obra que en realidad yo estrené el año pasado, se estrenó en Inglaterra como parte de un festival mundial de homenaje a Shakespeare en el marco de las Olimpiadas, ¿no? A mí me pidieron una obra que tuviera resonancias shakespearianas, ¿no? Yo venía trabajando de tiempo atrás en esta idea de traer Shakespeare al mundo prehispánico, ¿no? Y entonces creé esta saga, digamos, que la conforman 3 obras originalmente, cada una dedicada a un tlatoani distinto del México prehispánico, ¿no? Una es Iztlizóchitl, otra es de Sosomoc y una más es Izcoatl. Después las fundí en una sola obra, que es esta, que se llama Un soldado en cada hijo, o Códice Tenoch, ¿no? En Inglaterra en realidad se le puso Un soldado en cada hijo. En México el título posiblemente sea Códice Tenoch, que era el título original, ¿no? Que trata de representar precisamente como en un gran códice esta historia de formación del Imperio Azteca, ¿no? Es como la precuela, como dirían, ya que el término está tan de moda, del Imperio Azteca, ¿no? Y bueno, eso es la obra, es una producción que te digo se hizo en Inglaterra, y que ahora se trae a México en la versión en español, ¿no? Antes fue interpretada en inglés con actores de la Royal Shakespeare Company y ahora se estrena con la Compañía Nacional de Teatro, ya hablada en español, digamos, aunque es el mismo montaje, la misma producción, el mismo vestuario, ¿no? Se estrena ahora el 8 de noviembre en el teatro, en la sala de la Compañía Nacional de Teatro, que está ahí en Francisco Sosa, no recuerdo el número, pero así a media cuadra de la Plaza de Santa Catarina. Perfecto, bueno, pues están invitados a Códice Tenoch o El Hijo, o Un soldado en cada hijo. Bueno, pues Mario, quisiéramos platicar mucho más, tenemos muchas cosas. Siempre se queda algo en el tintero. Y de teatro se puede hablar mucho más. Sin embargo, el tiempo se nos agota. No me queda más que agradecer infinitamente tu tiempo por habernos brindado esta charla. Y pues a ustedes agradecerles su amable atención y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.